Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. É com muita alegria, é com muita satisfação que nós estamos iniciando a nossa última live, a nossa 10ª live do ciclo de lives JEP Juve URGS, Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje, nessa feliz noite de encerramento do nosso ciclo de lives, vai receber um convidado muito especial diretamente do Chile, que vai conversar conosco sobre juventudes e sobre juventudes do Chile. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Esse ciclo de lives tem sido conversas bastante potentes a respeito das nossas juventudes em contextos brasileiros, no contexto da América Latina. Então, hoje nós queremos iniciar esse nosso último encontro, essa nossa última hora de conversa com o nosso querido professor Oscar Aguilera, professor da Universidade do Chile, com quem eu teria a honra de compartilhar esse espaço aqui pelos próximos 60 minutos. Por favor, escreva aí nos comentários de onde vocês nos acompanham, de onde vocês nos falam. Nós vamos fazer a live em espanhol, como as últimas que nós tivemos convidados da América Latina. E por favor, interajam conosco, deixem o seu coraçãozinho, compartilhem esse vídeo, né, nessa nossa última noite de encerramento do ciclo de lives JEP Juve 2021, Juventudes e Educação. Temos aqui o convite ao professor Oscar Aguilera, que vai falar conosco nessa live do professor Oscar já está convidado e em poucos segundos já aqui estará dividindo a tela conosco. Buenas noches, Oscar, sea muy bienvenido. Hola, Víctor, buenas noches, buenas tardes, decimos todavía en Chile. Aún no cae la noche y esperemos que no caiga la noche nunca, ni en Chile, ni en Brasil, ni en ningún lugar de América Latina. Son tiempos complejos, tiempos duros los que nos tocan, pero aquí desde lo que hacemos cotidianamente, nuestro trabajo con juventudes, no solo investigando, sino que también participando, comprometiéndonos con ellas y ellos, esperamos que sean días de claridad, días de luz para todas nuestras sociedades, todos nuestros países. Muy agradecido por la invitación. Gracias, Oscar. Nosotros que agradecemos a ti por aceptar la invitación de inmediato, ¿no?, para participar de este último día de 10 vivos que hemos tenido tan potentes, los 7 primeros con compañeros y compañeros de Brasil, los 3 últimos con compañeros de Latinoamérica. Hablaremos en español, hablaremos despacio para que la gente de Brasil se lo pueda entender. Este vivo quedará grabado aquí en el Instagram de nuestro grupo de investigación, también quedará en YouTube, donde la gente también se lo puede acceder en otro momento. Así, buenos días, buenas tardes y buenas noches a usted que nos va a ver en otra oportunidad. Oscar, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Te lo voy a presentar rápidamente. Profesor Oscar tiene un curso, se lo voy a presentar ahí, un resumen para que tenemos idea de la importancia de nuestro invitado en esta noche, que mucho honor nos concede por estar aquí con nosotros. Profesor Oscar Eduardo Aguilera Ruiz es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es profesor e investigador en la Universidad de Chile, investigador CONICIT, Fondesit, en el área de Sociología y Ciencias de la Información, con proyectos desde el año 2011 a la actualidad. Entre sus publicaciones recientes se cuentan libros Juventud y Fotografía en revistas juveniles chilenas del siglo XX, Movidas, Movilizaciones y Movimientos, Cultura, Política y Política de las Culturas Juveniles en Chile de hoy, Generaciones, Movimientos Juveniles, Políticas de la Identidad y Disputas por la Visibilidad en el Chile Neoliberal. Además, ha publicado los siguientes artículos: Excedente emocional y ampliación de lo político de movilización en Chile, 2005-2012. Fundamentos y proyecciones de una politización.
Revista Austral de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile. Hay muchas publicaciones aquí de Óscar. Ha sido director entre 2013 y 2016 de la revista Última Década, especializada en la temática juventud, e integra desde 2007 el grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Juventudes, Infancias, Instituciones Sociales, Políticas y Culturas en la América Latina. En la actualidad es investigador responsable del proyecto Jóvenes de Película, Genealogía de la Juventud a partir de la producción cinematográfica en Chile del siglo XX, y es lo que vamos a hablar también en la noche de hoy. Óscar, un placer, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro último vivo de este ciclo de 10 vivos que hemos tenido. Y bueno, te lo paso a palabra para que nos comente de tus proyectos, de tus trabajos, de las y los jóvenes de Chile, de la situación actual de Chile. Bueno, la palabra está contigo y vamos a conversar. Muchas gracias, Víctor, y reitero el agradecimiento por poder compartir con ustedes, aunque sea a la distancia, las investigaciones y los procesos de producción de conocimiento, pero también de compromiso y de activismo sociopolítico que al menos en mi caso he ido construyendo al pasar de las décadas ya de trayectoria en el campo de lo juvenil, que básicamente ha tenido dos grandes líneas de investigación dentro de lo que podríamos entender un campo de estudios de juventud, ¿ya? Por un lado, una línea de investigación que fundamentalmente se ha preguntado precisamente por el compromiso sociopolítico de la juventud, por los movimientos estudiantiles, por el involucramiento en procesos de transformación social más grande, y que básicamente ha respondido a un interés que se arrastra desde el año 2003, 2004 en adelante. Es decir, es una línea de investigación que ya lleva varios años también, que ha tenido varios proyectos de investigación asociados a este proceso, y que hasta el día de hoy se mantiene, por un lado, no en un proyecto de mi titularidad, sino que en un proyecto de titularidad de otro colega que me incorporó, que me invitó a participar, ahora indagando en los vínculos que hay entre la generación pingüina, como la denomino yo, que es la generación de estudiantes secundaristas que el año 2006 movilizaron a Chile y de alguna u otra manera contagiaron a Brasil, a Argentina, a Colombia con sus estrategias de movilización, el lugar y la trayectoria que han tenido esos activistas secundaristas del 2006 y que hoy día aproximadamente rondan los 30 años, los 32 años, y que una buena parte de ellos forma parte de esta coalición política que hoy en Chile está a punto de disputar el gobierno, ¿ya? Estamos hablando de esos estudiantes secundarios pingüinos que al día de hoy son militantes, dirigentes, parlamentarios, ¿ya? El Frente Amplio de Chile, que tiene precisamente como principal carta presidencial que disputa el balotaje el próximo 19 de diciembre a un joven, Gabriel Boric, que tiene hoy 35 años y que en ese entonces tenía 19 cuando se realizaba la Revolución Pingüina, y él desde la universidad cuenta, miraba con atención lo que estaban haciendo los más jóvenes que él en ese momento. Y esa es una línea de investigación que, como decía, se mantiene hasta el día de hoy. A partir del año 2010, 2011, empecé a interesarme por otro tema, y es lo que yo inicialmente denominé la idea de juventud. ¿Cómo es que en nuestra sociedad llegamos a conformar, a construir, a reconocer
la juventud y los atributos culturales. ¿De dónde vienen los atributos culturales? ¿De dónde sale que la juventud es un tiempo de locura, que es un tiempo de experimentación, que en la juventud las hormonas andan revolucionadas y eso explica todo? ¿De dónde viene que la juventud es revolucionaria por definición? ¿Ya? Y tracé, por así decirlo, una pregunta de orden más bien epistémico, epistemológico, de indagar precisamente en cómo se fue conformando durante el siglo XX una idea de juventud, una estabilización semiótica de la palabra, ¿sí? Que la hace perfectamente, comillas, reconocible para cualquiera que la emplea, y en esa línea de investigación que le puse por nombre genealogía de lo juvenil, nos interesamos básicamente ya no por el tiempo presente, como en la línea de investigación sobre movimientos estudiantiles, sino más bien por el tiempo pasado. Nos fuimos a hacer investigación de archivo, nos fuimos a hacer investigación con revistas producidas por jóvenes en 1900, ¿ya? 1899 creo que es la primera publicación que tenemos catastrada, tenemos revisada, y que rápidamente empezó a incorporar dentro de esta perspectiva genealógica el importante lugar que tuvo y que tienen las imágenes mentales, por cierto, pero también las imágenes visuales sobre y de lo juvenil. Y por lo tanto, esa trayectoria ha continuado hasta el día de hoy. Nos preguntamos por el lugar de la fotografía, cómo la fotografía cumplió un papel fundamental para definir lo que era la juventud, para contribuir a llenar de atributos la juventud. La pintura, los retratos, ¿ya? Y otras técnicas visuales del siglo XX que se ocuparon y que se extiende hasta hoy con el último proyecto que acabamos de iniciar el año pasado, en que llegamos al cine, ¿ya? Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo aparece una pregunta muy simple, ¿cómo aparece lo juvenil en el cine chileno? ¿Ya? En el cine chileno de ficción, en el cine chileno de ficción y sonoro, ¿ya? Que son ya distinciones y precisiones que tienen que ver con la trayectoria y el desarrollo de la propia cinematografía en nuestras sociedades. Entonces, empezamos a trabajar y tenemos una muestra de casi 52 películas que van desde 1934, 35, hasta 1999. ¿Ya? ¿Dónde aparecen los jóvenes? ¿Qué atributos tienen? ¿En relación a qué espacios sociales? ¿Qué relaciones intergeneracionales construyen? ¿Qué identidades juveniles aparecen o no aparecen? Etcétera. Y allí hay cuestiones muy interesantes, porque el cine nos ha permitido, por ejemplo, darnos cuenta cómo la juventud, las mujeres jóvenes, y particularmente las mujeres jóvenes rurales, tuvieron una presencia significativa en el cine, pero no han sido suficientemente estudiadas ni por los estudios de juventud, ni por la historia social, ni por la sociología de la época, e incluso aparecen muy invisibilizadas en los propios estudios de género que han desarrollado algunas mujeres. Por lo tanto, claro, encontrarnos con jóvenes mujeres protagonistas del campo nos parece súper significativo para ese periodo. El vínculo que tiene el campo, las mujeres y los procesos migratorios, ¿ya? Primero, procesos migratorios, sin lugar a dudas, del campo a la ciudad. Cómo esa experiencia marca, por ejemplo, ciertas subjetividades. Pero también cómo el cine, de alguna u otra manera, nos va mostrando que contiene y moviliza épocas. Es una suerte de dispositivo, el cine, en el que tú encuentras legislaciones, y descubrimos, por ejemplo, que en 1925, ya en la primera ley de censura cinematográfica en Chile, existían indicaciones específicas respecto a qué podían ver o no ver las y los jóvenes. Nos encontramos con situaciones ya en los 60, 70, bastante paradójicas, pero muy ilustrativas, en que protagonistas juveniles de películas juveniles, directamente juveniles, como New Love
una película chilena del año 69 que refleja el movimiento hippie de la época, ¿sí? Sus protagonistas no pudieron ver la película oficialmente, al menos, porque eran menores de edad y la censura cinematográfica las había calificado para mayores de 21 años y ellos tenían 15, 16 y 18. Por lo tanto, uno va encontrando en la propia visualidad, en la propia cultura visual, pistas para comprender cómo se fue llenando de atributos lo juvenil. Y bueno, de alguna otra manera, estos dos caminos que aparentemente, dos líneas de investigación que aparentemente van y corren en paralelo, se empiezan a cruzar. Y se empiezan a cruzar a partir de distintos momentos. Por ejemplo, cuando investigaba el movimiento estudiantil del año 2011, que fue el movimiento más bien universitario, el movimiento que se denominó la primavera chilena, que coincidió con un movimiento global el año 2011, movilización de jóvenes en distintos sectores. Pensemos en Estados Unidos y ocupa Wall Street. El propio Brasil tuvo sus expresiones también de los acampa zampa y un montón de expresiones globales, los indignados en España, etc. Pues bien, en Chile, el movimiento estudiantil rápidamente empezó a poner en marcha una política visual, un régimen visual muy interesante, en donde la línea de movimiento, que yo la tenía a un lado en mi trayectoria investigativa, y la línea de imágenes que iba por otro lado de mis investigaciones, me empezaron a aparecer. Me empezaron a aparecer porque fue un movimiento muy visual, ¿ya? Si yo convoco algunas imágenes, puede que, dependiendo de las edades de nuestros auditores, de nuestra audiencia, puede que las reconozcan o puede que no. Pero en Chile, uno piensa en el 2011 y piensa de inmediato en el thriller por la educación. Una gran performance estudiantil donde se simuló la coreografía de Thriller de Michael Jackson y en donde estaban todos caracterizados como zombies, etc. Entonces, ¿de qué manera esa visualidad de ese momento, por ejemplo, conecta con culturas visuales globales? Que ya en el 2011 estaban muy presentes, toda la onda visual, ¿ya? Visual kei, emo visual, todas estas subculturas juveniles, muchas de ellas provenientes de Oriente, van a empezar a ser apropiadas, a ser incorporadas como régimen de época, como canon visual de época, y se van a empezar a introducir en los propios movimientos estudiantiles. Entonces, de alguna otra manera, ese movimiento visual empezó a hacerme sentido posteriormente cuando, estudiando los materiales más históricos, donde yo andaba buscando imagen, me encontré, por ejemplo, cómo los movimientos juveniles de los años 60 produjeron un quiebre. 1960, buena parte de los movimientos juveniles todavía eran herederos de lo que conocemos en términos de imagen y teoría del arte como el realismo socialista. Entonces, jóvenes con las manos empuñadas, una determinada corporalidad muy varonil, muy física, puesta en escena, toda la iconografía socialista, ¿ya? La estética socialista permeaba, se constituía en el canon visual de representación de los juveniles también, jóvenes marchando, por supuesto. Y en los 60, a propósito de múltiples procesos, otros jóvenes empiezan a provocarle fisuras a ese régimen visual, ¿ya? Y a través de nuevas técnicas visuales o de viejas técnicas visuales apropiadas y actualizadas a los 60, empiezan a componer otra imagen de lo juvenil, ¿ya? Más contracultural, menos de izquierda y más contracultural. Y aparecen, por ejemplo, el collage como una composición, una recomposición de elementos visuales, de fragmentos que se vuelven a componer, empieza a emerger como un registro de época visual. Pues bien, eso que pasó el 60, con ese momento, en contexto de reforma universitaria, en contexto de guerrillas por América Latina y también en Chile, en contexto de gobiernos de izquierda que estaban en proceso de ascenso social, vuelve a aparecer, a emerger otra vez
en el 2011, ¿ya? Con estos jóvenes que empiezan a poner en escena una visualidad distinta, ¿sí? Donde ya el canon representacional de la marcha, del enfrentamiento con la policía, empieza a dejar espacio a otros encuadres, a otras imágenes. Por ejemplo, la intervención artística, visual, de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso que pegan al techo las sillas, los pupitres de la sala del aula universitaria y dan vuelta a la imagen. La sala queda invertida. Y en la pizarra, en el pizarrón donde escribe el profesor, colocan una vieja consigna del movimiento situacionista de los 60 de Guy Debord, que también estaba invertida, la consigna, la escritura, pero que decía, en el mundo actual, lo verdadero es un momento de lo falso, ¿ya? Que es toda una alegoría a la distinción entre verdad y mentira, que de alguna otra manera ha determinado regímenes de mirada también, ¿ya? Si ustedes buscan estas imágenes, pueden hacerse una idea entonces de la riqueza que empieza a tener a partir del 2011 una nueva forma de empezar a visibilizar el compromiso sociopolítico, que ya no se encuadra ni en un amigo-enemigo, estudiante-policía, por ejemplo, que ya no se ubica solamente en la barricada como elemento simbólico, ritual de expresión juvenil, sino que se empieza a desplazar por otros lugares y empieza a introducir cierta desestabilización al régimen visual dominante sobre movimientos estudiantiles. Es interesante esto porque lo que va a ocurrir, y aquí salto al 2019 con el estallido social, es que ese canon visual se vuelve... ¿Sí? Sí, hay imágenes, por cierto, el 2019 de barricadas, de enfrentamiento con policía, pero la imagen icónica del movimiento del 2019, aquella donde está el sol del atardecer, y el monumento al general Baquedano, completamente lleno de manifestantes y ondeando la bandera mapuche, es otro lugar, es otra imagen, es otra forma de sintetizar. O, por ejemplo, el sinfín de imágenes de estudiantes secundarios evadiendo el metro, que es lo que da inicio al estallido, ¿ya? Y recuerdo particularmente una imagen que yo ocupo mucho en las presentaciones, ¿ya? Es la de un grupo de mujeres estudiantes secundarias sentadas en los torniquetes del metro de una estación y con el letrero atrás de estación común, ¿ya? Que estación común, a ver, común no existe, no hay un nombre de una estación común. Lo que significa estación común es que es una estación donde se detienen dos líneas de trenes simultáneamente, ¿ya? Es común por eso, pero la metáfora de lo común como retorno de la política, como disputa de los sentidos sociales sobre cómo organizar la sociedad, para mí queda perfectamente capturada en una imagen de esa naturaleza. Entonces, creo que todo este tipo de cuestiones ha permitido, por un lado, este cruce entre lo visual y este cruce entre de los movimientos estudiantiles me ha permitido, por ejemplo, volver a visibilizar, sacar de la oscuridad, sacar de las penumbras a un actor específico, que es el estudiante secundario, y que no solo en 2019, no solo en 2011, no solo en 2006 con los pingüinos, sino que ya en 1949 se involucraba sociopolíticamente, por ejemplo, en la revuelta de la Chaucha, que es como se le conoció a una gran protesta en Chile que se produjo por el alza de la tarifa del transporte público. Es decir, el año 1949 los estudiantes secundarios, los pingüinos de esa época, ya andaban protestando, dando vuelta microbuses
en protesta por el alza, ¿ya? Y de eso hay imágenes, de eso hay fotografías, que ya ponen y nos permiten vincular, ¿ya? Reunir imágenes que probablemente no conocíamos, no teníamos, ¿ah? En una suerte de composición, de montaje transhistórico, transcultural, que es un poco la idea que estamos avanzando ahora, de cómo dialogan imágenes de tan distintas épocas, pero que empiezan a encontrar elementos y filiaciones comunes. Entonces, se repone un actor, ¿ya? Primera cosa. No han estado ausentes, no son un invento del siglo XX, por el contrario, o sea, perdón, del siglo XXI, tienen una trayectoria mucho más larga. En segundo lugar, esta idea, que ya nos familiariza con la idea de genealogía, no es una mera reconstrucción histórica, ya no supone una linealidad, sino que fundamentalmente supone que desde esta idea de montaje visual, uno puede trazar vinculaciones que no necesariamente están establecidas y que nos permiten conectar épocas, nos permiten conectar imágenes, por cierto, pero también nos permiten conectar actorías sociales y políticas específicas. Y ahí entran los secundarios, ¿ya? Entonces, estos secundarios han estado siempre presentes. Han sido visualizados de diversas maneras. Dentro de los secundarios aparece entonces una suerte de segunda invisibilización, ¿ya? No son invisibilizados solo por ser jóvenes, que es la invisibilización 1, sino que además son invisibilizados por ser estudiantes secundarios, porque en la historia social y política oficial, incluso la de izquierda, son los universitarios los que capturan el peso representacional. Cuando hablamos de movimientos estudiantiles, por lo general, en términos globales, vamos a estar mirando a los estudiantes de educación superior, no a los secundarios. Por lo tanto, lo secundario adquiere un peso histórico-cultural muy importante de volver y poner en la palestra pública. Y finalmente, una tercera subordinación o subalternización de este estudiante secundario. No solo es joven, ¿ya? No solo es estudiante secundario, sino que muchas veces es mujer. Y las mujeres han tenido un protagonismo sociopolítico oculto, invisibilizado, subordinado, resistente en distintos momentos de la historia, porque nos aparecen las mujeres jóvenes, estudiantes secundarias también, con sus propias dinámicas organizativas, con sus propias reivindicaciones, con sus propias demandas país. Y finalmente, el propio estudiante secundario nos permite mostrar cómo dentro de lo secundario también hay una dimensión de clase que uno no puede olvidar. Porque durante el siglo XX, en nuestro país y en buena parte de América Latina, ¿quiénes podían ser estudiantes secundarios? Cuando uno revisa la propia historia y genealogía familiar, uno puede identificar en nuestras propias familias cuando el primer antepasado logró llegar a la educación secundaria. Y eso es muy tardío en el siglo XX. En el caso chileno, la ampliación en la cobertura de educación secundaria recién se produjo en la década de los 80, 1980. Por lo tanto, en los 50, en los 60, en los 70, ser estudiante secundario ya suponía condición de élite. Ser estudiante secundario en los 60, 70 supone un privilegio, ¿ya? Que lo podemos narrar republicanamente, democráticamente, etcétera, pero es un privilegio. No cualquiera estudiaba en la secundaria y más aún, no cualquiera llegaba a la universidad. Entonces, esta dimensión de clase durante el siglo XXI ahora va a ser mucho más presente, porque este actor secundario que antiguamente veíamos homogéneo, aparece con otros rostros no de élite. Es como en Brasil, que de repente descubrimos que no todos los brasileros y brasileras eran blancos, de pelos claros, porque públicamente accedieron a lugares que incluso
físicamente estaban vedados para ciertos grupos sociales. En Chile pasó lo mismo. Descubrimos que había estudiantes pobres de la periferia, ¿ya? Y entonces empezamos a tener un activismo juvenil periférico, no el activismo juvenil de el liceo centenario, tradicional, que prepara a los líderes del futuro, no. Estamos hablando de la escuela secundaria que lo más probable prepara a la mano de obra y al asalariado más básico de nuestra sociedad. Y aparecieron, ¿ya? Y dejaron de ir al centro por mucho tiempo, porque reterritorializaron sus prácticas. No debían ir a la Moneda, al Palacio de Gobierno a protestar, sino que sus territorios se convirtieron en bastiones de protesta también. Entonces, este actor secundario que empieza a aparecer ya es más plural en términos socioeconómicos, también en términos de sus culturas políticas. Es mucho más heterogéneo. Algunos van a ser más institucionalistas. Los que yo investigo son más institucionalistas, sin duda. Pero existe otro conjunto de jóvenes estudiantes secundarios que nunca, ¿ya?, continuaron, que nunca continuaron su trayectoria militante en partidos políticos reconocidos, nunca se presentaron a un cargo de representación popular, sino que se mantuvieron en espacios más autónomos, de poco contacto o más bien de mucho rechazo con el mundo institucional. Y ese es un universo que el 2019, en el estallido social, apareció por todos lados. Y nadie sabía de dónde salieron. ¿Eh? Bueno, eran el resultado de un largo proceso de politización que se había iniciado a inicios de los 2000, que los había encontrado siendo estudiantes secundarios el 2006 en sus liceos, y que 13 años después los vuelve visible otra vez a través de un estallido social. Si uno revisa, y con esto cierro, ¿ya?, las imágenes del estallido social en Chile el 2019, y si uno además lee los reportes, la estadística de detenciones de ese momento, pero también algunas encuestas que se desarrollaron en el epicentro de la movilización, nos van a mostrar que el contingente mayoritario de manifestantes eran sujetos y sujetas que al menos cronológicamente se habían socializado en la política el año 2006 y en el marco del movimiento pingüino, ¿ya? Cerca de un 75% de los participantes en las protestas de Plaza Dignidad, que fue el lugar central de las movilizaciones, tenían menos de 37 años. Es decir, que, comillas, el promedio más viejo de los manifestantes de ese momento eran pingüinos del 2006, que algo debieron haber recibido mientras eran estudiantes secundarios, que de alguna u otra manera se vincularon con el 2006. Entonces, este cruce, finalmente, entre visualidad y movimiento y política, ha empezado a visibilizar nuevas áreas de interrogación, nuevas zonas, ¿ya?, de preguntas que giran precisamente en torno a esto, a cuáles son esas juventudes no visibles, que a veces mediante un estallido los volvemos a ver. ¿Cómo se compone estas políticas del cuerpo en el contexto de estas movilizaciones? Porque a veces pensamos que la movilización y la política son solo asuntos de cognición, de ideología, de abstracciones, y no tienen materialidad, no tienen cuerpo, no tienen políticas del cuerpo que se ponen en escena, no hay performance, ¿ya? Y resulta que la imagen de la protesta hoy día lo que nos está mostrando es que son cuerpos en movimiento, son apropiaciones y elaboraciones corporales con significados políticos. Todo eso hoy día para nosotros nos muestran las imágenes. Las imágenes desde ese punto de vista, la imagen desde ese punto de vista nos permite anticipar, ¿ya? Anticipar lo que todavía está ahí, sin nombrar, sin racionalizar, sin codificar en nuestros lenguajes de las ciencias sociales, sin nuestras categorías teóricas,
aparecen en las imágenes. Y yo creo que el ejercicio que hemos hecho ha sido finalmente un ejercicio de reaprender el lugar de las imágenes, volver a aprender a mirar, cuestionar nuestros propios regímenes y nuestras propias gramáticas de la imagen y de la visualidad, ¿ya? Y disponernos más bien a entender las imágenes y a dejarnos interrogar por esas imágenes, no solo respecto a nuestras categorías, sino que respecto a las ideas de época, que nos dicen qué es lo que estamos viendo en una imagen. Lo dejo hasta aquí, porque creo que he transitado por varios momentos en que trato de hacer explícito este cruce entre imagen y movimiento, entre imagen y política, que desde el punto de vista de los estudios de juventud al menos, que es el campo que nos reúne, que nos convoca, es un campo de estudio que tiene mucho por desarrollar aún. Y más bien lo que estamos haciendo muchas veces con la adquisición y el diálogo interdisciplinario, ¿ya? Tomando prestados conceptos de otras áreas, ¿ya? Conceptos viajeros, dice la teórica Mieke Val de Holanda, ¿sí? Conceptos viajeros que los tomamos y decimos, mira, nos sirve para entender esto. Entonces hablamos de montaje, no en un sentido negativo, sino en un sentido de composición, de resignificación, ¿sí? Hablamos de genealogía, no como historia, sino que como procedencias, ¿ya? Como vinculaciones. Hablamos de motivos visuales, hablamos de pathos formel, es decir, dimensiones emocionales contenidas en las imágenes, porque las imágenes finalmente, y con esto cierro, al igual que la política, no solo es racionalidad, ¿ya? Y lo voy a decir en términos comunes. Las imágenes, como la política, también movilizan pasiones, movilizan afectos, elaboran afectos. Y las imágenes, como la política, nos impactan, ¿ya? No nos hacen comprender algo. No pasa primero por acá, sino que pasa primero por el estómago, por la guata, decimos en Chile, y de ahí elaboramos. Pero son primero un impacto, es un afecto, es una pasión que nos moviliza y a partir de la cual intentamos construir algún significado. Así que lo dejo hasta aquí precisamente para poder conversar contigo o si hay algún comentario o pregunta que se quiera realizar. Perfecto. Es decir, es un honor, es una clase a nosotros porque trae ahí en tu proyecto, Óscar, como que estrategias metodológicas de trabajo innovadoras. Y tú nos pones a nosotros, investigadores de Brasil, de otros países, en especial de nuestra Latinoamérica, con una tarea de casa, que es por lo menos pensar esta realidad en nuestros países, ¿no? Porque mientras estabas hablando de tus ejemplos de Chile, pensaba yo cómo eso opera en el cine brasileño, que también es un cine muy interesante, tiene su constitución particular, ¿no? Y cómo eso ha sido a lo largo de las décadas, por lo menos, representado con las figuras jóvenes. De hecho, Óscar, muchas gracias por tu amabilidad de compartir con nosotros una pregunta que te lo iba a hacer, pero ya no me la voy a hacer, es el tema de la metodología de trabajo. Porque tú nos has brindado con estas informaciones importantes de este proyecto que es sin duda innovador, que nos pone frente a una temática que uno que no tiene esta habilidad de entrecruzar temas que aparentemente no serían cruzables, ¿sí? Y tú nos pones con una claridad, con una clareza muy abrangente, ¿no? De hecho, lo que quería te preguntar, sí, Óscar, y eso me parece muy interesante para la gente de Brasil y de los demás países de Latinoamérica, porque estamos en puntos comunes de nuestra historia contemporánea, ¿no? Lo que está pasando en Chile hoy con el tema de la votación, me parece que es importante. Y en este contexto contemporáneo de Chile, el papel
de las y los jóvenes, sí, nos ha dado algunas pistas de quiénes son los protagonistas de este movimiento renovador de Chile, ¿no? De este movimiento que está ahí, que está en el escenario político chileno, que es resultado de los pingüinos, obviamente, pero ¿cuál es el papel de las y los jóvenes en este contexto contemporáneo en Chile? ¿Cómo la política y más que la política, el ideal de un país, ¿no? Porque eso que pasa ahora en Chile con el proceso de la constituyente, ¿no? ¿Qué ideal de país quieren las y los jóvenes? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la importancia, el protagonismo de las y los jóvenes en Chile en este momento, que estamos ahí en esta semana, ¿no? Del primer turno, del primer turno de las elecciones y en este intermedio entre el segundo turno, ¿no? Y bueno, te paso la palabra porque me parece que hay mucho que compartir con nosotros también en este sentido, porque hablar de política y hablar de vida, y hablar de vida también es hablar de las juventudes, ¿no? De hecho, bueno, la palabra vuelta a ti, Oscar. Sí, yo creo que una primera cuestión, Víctor, sobre el lugar de los jóvenes en todos estos procesos, tanto antes, ya en el largo siglo XX, como ahora en la contemporaneidad, debiera advertirnos de ciertos sesgos epistémicos que tenemos quienes investigamos juventud, ¿ya? Y que yo lo califico y lo he nombrado como el sesgo progresista, ¿ya? Asumimos que el involucramiento político de las y los jóvenes es por defecto un involucramiento político progresista, emancipador, de izquierdas, ¿ya? Cuando la realidad lo que nos muestra es que no necesariamente es así, que junto con ese involucramiento progresista se van elaborando y se van construyendo también involucramientos de orden reaccionario, conservador o directamente ultraderechista, como lo que estamos viviendo en Brasil, en Argentina o en Chile hoy. Por lo tanto, una primera cuestión que yo diría es que hay que tensionar los propios supuestos, los propios sesgos epistémicos que tenemos de asumir que la juventud por definición es emancipadora, revolucionaria, de izquierda, ¿ya? Creo que el mejor ejemplo que tenemos, todo a la mano, es la pregunta por el Brasil de Bolsonaro. ¿Es que acaso ahí no habían jóvenes? Ahí no se movilizaron ciertas juventudes también en un sentido conservador, restaurador del viejo orden? Y la respuesta es sí. Claro, Oscar, pues sabes que hemos tenido en el ciclo de vivos una charla con un compañero investigador del sur de Río. Sabes que aquí estoy en la provincia de Río Grande del Sur. Y en el sur de Río Grande del Sur hay una universidad llamada Universidad de Río Grande. Y nuestro compañero Ricardo Severo nos ha presentado su más reciente artículo donde ha investigado las y los jóvenes con autodenominación de derecha y de extrema derecha. ¿Quiénes son en mayoría, en representatividad? Son jóvenes hombres, varones, blancos, cristianos evangélicos neopentecostales, ¿no? De clase mediana alta. O sea, es decir, una copia del escenario que tenemos en el Congreso Nacional. Con la diferencia de que son hombres blancos viejos y ahí eran investigados jóvenes, hombres blancos, cristianos y de clase mediana alta. Es decir, sí, me parece que tu primer punto es una alerta que tenemos que tener en cuanto a investigadores de las juventudes, sin duda. Mira, a propósito de esto, esto es contemporáneo. Yo nunca me canso de recuperar al viejo Antonio Gramsci cuando decía que en tiempos de revuelta, en tiempos de revuelta y en tiempos de cambio, también anidan monstruos. O sea, hay claroscuros. Y cuando uno examina momentos y movimientos juveniles, va a encontrar que contemporáneamente, que simultáneamente, estaban también estos claroscuros. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, investigando a los pingüinos, ese periodo entre el 2006
y el 2011 se produce una gran articulación de jóvenes blancos, cristianos, contra las políticas de anticoncepción y particularmente el famoso debate que se dio sobre la píldora del día después, ¿ya? O sea, en torno a eso, lo que vimos y lo presenciamos fue una gran movilización juvenil también, mediada por orientaciones confesionales, por iglesias, pero eran jóvenes, jóvenes que se empezaron a movilizar, jóvenes que se involucraron políticamente en torno al rechazo a una política que supuestamente asumíamos iba a ser recibida, aplaudida por todos los sectores de la sociedad. Pues bien, eso no ocurrió. Es más, en el mismo tiempo de la Revolución Pingüina, el año 2006, se pone en marcha un proceso de discusión sobre rebaja de la edad penal, ¿ya? Y la imputabilidad penal pasa a los 14 años. ¿No? Al mismo tiempo que tú tienes al movimiento estudiantil secundario en las calles movilizado, al mismo tiempo una política gubernamental sin mayor contrastación, con una un supuesto consenso progresista de que permitía diferenciar un tratamiento diferenciado, lo que termina haciendo es imponiendo una nueva asimetría en términos estructurales en la sociedad chilena de considerarte imputable penalmente a los 14 años, pero igual para los otros derechos y deberes sociales debías esperar hasta la mayoría de edad, que venía 4 o 5 años después. Entonces, esto no tiene que ver solo con los jóvenes, y esa es una segunda consideración, ¿ya? Que tiene que ver con el viejo principio de la ciencia social de pensar relacionalmente los procesos. Los jóvenes no son una burbuja, ni son muy distintos a la sociedad. Son jóvenes de la sociedad que les toca vivir. Y esa sociedad de alguna u otra manera reacciona y se mueve también cuando los jóvenes se mueven, ¿ya? Entonces, propone también, toma acciones más o menos ofensivas. Por lo tanto, no podemos estudiar lo juvenil sin estudiar el contexto más amplio, sin estudiar las instituciones que se vinculan con lo juvenil, ¿ya? No podemos estudiar lo juvenil sin pensar lo adulto, y no podemos estudiar lo juvenil asumiendo que son homogéneos, ¿ya? Que en su interior habita un sujeto joven único, claro, prístino, progresista, el hombre nuevo, la mujer nueva. No necesariamente, ¿ya? Esa es una primera consideración. Y una segunda, ya más en términos de contenido, es que efectivamente uno puede encontrar en todas nuestras sociedades una permanente insistencia por la actoría sociopolítica y el lugar importante, significativo que tienen las y los jóvenes. Yo particularmente me ocupo del movimiento estudiantil secundario porque he ido encontrando que de alguna otra manera allí, como diría Margaret Mead, la vieja antropóloga, se anida la sociedad que viene, ¿ya? Esos jóvenes estudiantes secundarios, los más jóvenes de los jóvenes, ¿ya? Están actuando la sociedad que viene, no están actuando la sociedad que traemos. Por eso es que nos parecen tan incomprensibles, por eso es que muchas veces quedamos desconcertados con su aparición, con sus formas culturales, con sus modos de protesta, porque en realidad lo que están haciendo es ensayar el porvenir, ¿ya? No están actuando mecánicamente el pasado, no están repitiendo las formas heredadas, sino que están ahí en el límite de la herencia, por un lado, sin lugar a dudas, porque son de esta sociedad, son resultados y dialogan con nuestra sociedad, pero fundamentalmente también a esa herencia, estos jóvenes secundarios lo que ponen es la innovación. ¿Y qué es una sociedad en términos de su dinámica sociocultural? Sino una permanente tensión dialéctica entre herencia e innovación, entre lo heredado y lo inventado, entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, desde ese punto de vista, aproximarnos a las juventudes me parece mucho más rico hacerlo desde esa pluralidad sociocultural, desde cierto relativismo también, de que contengan todas las respuestas. Porque finalmente
lo que están haciendo estas juventudes, como yo decía, es tratar de operar, descifrar, codificar el nuevo tiempo, ¿ya? Alberto Melucci, y con esto finalizo, el teórico italiano de los movimientos sociales, decía que los movimientos no tienen mensaje, ¿ya? Los movimientos son el mensaje. Y de ahí que pensara a los movimientos sociales como profetas de su tiempo. En buena medida, la juventud, con esta pluralidad, con esta heterogeneidad, cautelando estos sesgos, para mí son profetas de su tiempo. Y son profetas del tiempo que viene. Por eso es que los concibo como anticipatorios, ¿ya? No me están hablando del pasado necesariamente. Me están poniendo en escena fundamentalmente lo que viene. Sí, sí, perfecto, Oscar. En realidad son profetas que hacen el anuncio y la denuncia. Así es. ¿No? Perfecto. Y Oscar, como te lo había dicho, el tiempo acá pasa volando. Estamos ahí cerca de nuestro límite, porque el Instagram se nos da un límite de 1 hora. Otra vez más, quisiera agradecerte mucho por estar aquí con nosotros, por compartir lo que viene investigando, lo que viene viviendo, por qué no decir así, en Chile contemporáneo. Y así como hablé con Pablo de Argentina, con Marta de Colombia y con los y las compañeras y compañeros investigadores de Juventud de Brasil. Y aprovecho ahí para también hacer algunas palabras a título de clausura de nuestro ciclo de vivos. Estamos en países de Latinoamérica en realidades por mucho distintas, pero también por muchos pegadas, realidades pegadas. Aunque Chile, junto con Ecuador, sean los dos países de Latinoamérica que no estén en frontera con Brasil, frontera física, pero estamos pegados socialmente. Y así que estamos caminando de codo a codo, como nos canta Mercedes Sosa, ¿sí? Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Estamos caminando codo a codo, lado a lado, de brazos dados, con las y los jóvenes, que no son solamente sujetos de nuestras investigaciones, pero son compañeros de trabajo social, de trabajo de vida, ¿no? Porque tenemos, me parece, como investigadores, y por qué elegimos en algún momento en nuestras trayectorias académicas trabajar con las y los jóvenes, tenemos mucho más, como diría Freud, pulsión de vida do que de muerte. Y que las y los jóvenes de Chile, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Latinoamérica, de Europa, del mundo, nos impulsione a tener más pulsión de vida en nuestros haceres y en nuestros trabajos investigativos. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Te paso para tus palabras finales y es cierto que este contacto no cierra aquí, mucho que compartir, mucho que conversar y seguir trabajando juntos en prol de las juventudes, de nuestros países y por el cambio de nuestras realidades sociales tan desiguales. Y me parece que nuestro trabajo viene como trabajo de hormiga, de hormiguitas, pero que tantas hormiguitas trabajando juntos van a hacer el cambio social por más justicia social que tanto queremos. ¿Sí? Te paso para tus palabras y consideraciones finales. Simplemente agradecer el tiempo, el espacio. No es común tratar de reflexionar en voz alta y al mismo tiempo sobre las trayectorias de investigación, sobre lo que vamos haciendo. Y desde ese punto de vista me parece una muy buena posibilidad el haber reflexionado en voz alta, ¿ya? Sobre estos cruces entre imagen y política, juventud. Y desde la perspectiva también de abrir la conversación, como tú dices, de no acabar acá, sino que también de estimular formas, temas, materialidades con las cuales ir trabajando y preguntando por la juventud, con colegas en este caso que eventualmente son mayoritariamente de Brasil. Me parece una muy buena instancia, le agradezco mucho. Todo lo que puedan sugerir, comentar,
Tenemos página web nosotros, que es www.juventudes.cl, donde están nuestros materiales, hay algunos, estamos colgando nuestros artículos, nuestras producciones, y les animo a ustedes también en Brasil en sus trabajos de investigación, ya sea porque están trabajando en universidades o porque están haciendo sus tesis de grado, lo que sea, a pensar también con estos otros lugares, desde la imagen, desde la visualidad, desde la cultura visual de cada época, el lugar de los juveniles. Así que muchas gracias y estoy muy contento por haber conversado contigo y indirectamente con muchos colegas brasileños. Que la pandemia no sea un obstáculo para seguir vinculados. Sin Obrigado. duda, Oscar, muchas gracias. E com isto, passo ao português agora, e com isso encerramos, pessoal, o nosso ciclo de lives. Foram 10 lives muito potentes, tivemos agora a honra de estar aqui com o professor Oscar Aguilera, da Universidade do Chile. Fica o nosso agradecimento a todas, todos e todes que nos assistiram nessa noite, que nos assistiram ao longo desse período, que foi muito produtivo. Os nossos vídeos estão aqui no perfil do Instagram, estão no nosso perfil do YouTube, e aguardem, teremos novidades aí para o final desse ano e já para o início do ano que vem. Muito obrigado a todas, todos e todes. Gracias, Oscar, otra vez más, por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad y que sea pronto. Hasta pronto. Chao. Chao, muchas gracias.